Hola, jóvenes, buen día, buen día, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hola, doctor, buenos días. Buen día a todos. Vamos a compartir con ustedes porque me tengo que ir a la escuela y vamos a compartir con ustedes la clase para podérselas también hacer llegar a sus compañeros. Bueno, nos quedamos aquí en esta área 20, 21 y 37 que decíamos que tenía que ver con el reconocimiento de rostros y caras. ¿Sí? También interviene en el proceso del reconocimiento de colores. Ahí está anexada esta área 37 con el área visual y entra en el procesamiento de comprender los colores. Es un área, bueno, más bien son áreas, sobre todo la 37. La 37 que tiene esa característica de intervenir en los procesos de comprender la diferencia entre colores. Bueno, hoy nos toca hablar del área de Wernicke. Esa área de Wernicke, así llamada, está constituida por tres áreas, tres de Brodmann. Área de Wernicke. Esa área de Wernicke específicamente se encuentra en el lóbulo parietal y un poquito combinada con el lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque esta área de Wernicke tiene a las áreas 22, que es la que se encuentra formando parte de ese lóbulo temporal en su circunvolución superior, y por el área 39 y 40. Estas dos últimas pertenecen al giro o a la circunvolución parietal inferior. Estas tres áreas de Brodmann constituyen a lo que se conoce como área de Wernicke. Esta área de Wernicke se le considera como una parte del córtex cerebral que tiene una función asociativa auditiva. ¿Sí? Es una parte del cerebro que tiene como función la asociación auditiva. Y vuelvo a repetir, se encuentra ubicada entre el lóbulo parietal y el temporal. Más en el parietal, porque está formado por dos áreas. Y arañan ahí a la 22 que se encuentra en la circunvolución temporal superior. Y entonces se combina la situación. Esta cuestión del área 39, fíjense, aquí está, la 40, ahí está, y la 22. Entonces, propiamente abarcan el giro parietal superior y parte del giro temporal superior. El parietal inferior y parte del giro temporal superior. Y constituyen a lo que se conoce como área de Wernicke. Y nosotros decíamos que esta área es un área que se encuentra en el córtex cerebral y que tiene una función auditiva, pero de asociación. Recordemos que las áreas auditivas la conforman la 41 y 42 y también la 22 forma parte. Son las áreas auditivas, pero ¿por qué de asociación? Bueno, estas áreas de Wernicke cumplen con una función en donde se comprende el lenguaje, se entiende lo que estamos hablando y además el orden que generan un discurso que tenga sentido, que esté enfocado
hacia algún tema, que se suba una persona y que nos hable de alguna patología y lo que va a hablar lo va a hilar para que entendamos qué relación tienen las palabras que está diciendo esta persona. Entonces, tiene que ver con la interpretación del lenguaje. Lo vamos a escuchar, pero lo vamos a entender y lo vamos a ir armando de acuerdo a cómo nos esté llegando la información, ¿no? Y entonces en ese tenor se va a ir armando una plática, ¿sí? Una conversación, una ponencia, y la generan estas áreas 39, 40 y 22, que constituyen el área de Wernicke. Repito, es una parte del cerebro que tiene como función una función auditiva, pero de asociación, en la cual vamos a escuchar lo que están diciendo y tenemos que comprender lo que nos hablan para poder ir armando el conjunto de palabras que la persona opuesta está diciendo y entender lo que nos están explicando. Entonces, eso quiere decir que su función es importante para la comprensión de las palabras, para entenderlas, ¿sí? Y para la producción de un discurso significativo. O sea, que la persona puede estar hablando de manera continua específicamente de algún tema y ese discurso, ese comentario, esa conversación que está realizando la persona, lo entendemos, lo escuchamos, pero lo entendemos, ya sea que sea de forma hablada o también incluso escrita. Tiene que hilar las palabras para que podamos entender nosotros lo que está diciendo. Por eso es un área auditiva de asociación, pero con la comprensión del lenguaje. Entonces está metido con el lenguaje y está metida con la asociación auditiva. Esa área de Wernicke tiene que ver con el lenguaje, con la audición. Por eso es auditiva asociativa. Cuando esta parte de la corteza cerebral se lesiona, cuando se lesiona el área de Wernicke, entonces se pueden producir, ¿sí?, lesiones que provocan ceguera y sordera verbal. Ceguera y sordera verbal. Y entonces, puede ser que estemos escuchando, pero no entendemos lo que dice la persona. No lo comprendemos. Podemos ver, ¿sí? Podemos ver que nos están hablando, pero no entendemos. Lo escuchamos, pero no entendemos. Y entonces lo que nos está llegando es una información incierta. No lo comprendemos. Y nos sucede cuando escuchamos a otra persona hablando otro idioma, otra lengua, y no la conocemos. Y entonces nos quedamos en what, ¿no? No necesariamente tiene que ser patológico, pero cuando se lesiona, hagan de cuenta que estamos hablando en español y lo entendemos. ¿Por qué? Porque somos gente que hablamos ese idioma. Pero si nos lesionamos esa área, entonces podemos escuchar el idioma español, pero no entendemos. No comprendemos lo que nos está diciendo. Podemos ver que está moviendo la boca y emitiendo sonidos,
pero no comprendemos lo que está diciendo. Podemos ver que está escrito, pero no entendemos lo que dice el documento. Aunque sepamos el idioma, no lo entendemos por una lesión que se da a ese nivel parietal inferior y parte del temporal superior. Área de Wernicke nos provoca ceguera verbal, sordera verbal. Hagan de cuenta que tienen lesionada su área de Wernicke y yo les digo, ni Mayana ni Tacuashia. ¿Qué les dije? Pues nada, palabras. No lo entendió. Pues no, porque les estoy hablando en náhuatl, en mexicano. Ya tengo hambre, quiero mi tortilla. Pero como no dominan ese idioma, lo que les dije, pues no lo comprenden. Y aunque me vieran hablando o moviendo la boca, estaría viendo que estoy emitiendo sonidos, pero no lo entienden. Aunque lo dijera en español. Y de igual manera, si lo escribo, lo van a leer, no lo entienden. Entonces el cerebro pierde esa capacidad de comprender lo que ya sabemos, que es el lenguaje. Y aunque lo oigamos y aunque veamos que lo están hablando, no comprendemos lo que dice. A eso se refiere con ceguera verbal y sordera verbal. Perdón, ceguera verbal y sordera verbal. Y aún con lo escrito. A esto se refiere las áreas 39, 40 y 22 de Brodmann. Área de Wernicke. ¿Se entiende? Sí, Jóvenes. doctor. Toca el turno de la zona límbica o el área límbica, lo que tiene que ver con la circunvolución del cíngulo o con el giro límbico, que ya sabemos que lo vamos a encontrar por la cara interna del hemisferio cerebral. Ese hemisferio, ese giro, esa circunvolución del cíngulo que se encuentra rodeando, ¿sí?, por encima del cuerpo calloso. Y es lo que ven en verde de la imagen. Ese es el giro del cíngulo. Es el que tiene el área límbica. Esa área límbica está compuesta por las áreas de Brodmann 23, 24, 28, 29, 30 y 35. 23, 24, 28, 29, 30 y 35. ¿Dónde se ubican? A nivel del giro del cíngulo, a nivel del istmo del cíngulo. Y en el giro parahipocampal, ¿se acuerdan del giro parahipocampal? ¿Se acuerdan del giro parahipocampal? Sí, doctor. ¿Dónde está? ¿En No, qué cara? en la cara inferior. En la cara inferior del hemisferio cerebral. Entonces está repartida en toda esa porción del giro del cíngulo, del istmo del cíngulo y del giro parahipocampal. Si yo me voy, vean, aquí está. Este es el giro del cíngulo o el giro límbico. Este giro del cíngulo o giro límbico va a tener una angostadura, esta angostadura. A esto le llaman istmo del giro del cíngulo. El istmo del giro del cíngulo. ¿Se entiende? Y esta, pues, es el giro o la circunvolución parahipocampal.
Aquí vamos a encontrar las áreas 23, 24, 28, 29, 30. Me falta una, la 35. Aquí se ubican. Entonces están repartidas esas áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35 aquí. Ahí está la 23. Bien. Ahí está la 24. Aquí está la 28. Aquí está la 29 en el istmo del cíngulo. Aquí está la 30, también ahí pegadito en el istmo ya de la circunvolución parahipocampal. Y la 35 que se encuentra ya propiamente en el giro parahipocampal. Ahí están repartidas las áreas que constituyen al área límbica, al sistema límbico. Tiene muchos aspectos de su función este giro límbico, este sistema límbico. Entonces es variada la situación cuando hablamos del sistema, del sistema límbico. Entonces es importante el poder entenderlo. No es fácil encontrar estas áreas, ¿sí? Que hablan de muchos aspectos, ¿sí? Estas áreas cumplen con una función que engloba el comportamiento relacionado de la persona, pero también con los instintos y con todas las emociones, ¿sí? Las emociones de alegría, de tristeza, de depresión, de enojo, de furia, de estrés, de pánico, de miedo, de amor, de sexo, de todas las emociones. ¿Sí? Y propiamente esa circunvolución límbica pues rodea al cuerpo calloso. Tiene que ver también con las funciones intelectuales que se relacionan con el área prefrontal. Por eso decíamos que el área prefrontal tiene que ver con el comportamiento humano, tiene que ver con la planeación, con la programación, con la toma de decisiones y con todas las emociones que aquí están reflejadas en la cara de esta persona. ¿No? De admiración, de asombro, de interrogación, de admiración, de enojo, de todas las emociones que tenemos, ¿no? Tristeza, llanto, no sé. Y entonces todas esas funciones están metidas en las áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35. Pero además de todo esto que dijimos, todas estas áreas participan, o no todas, la gran mayoría participa en los procesos de memoria, tanto memoria actual como memoria vieja, tanto memoria común y corriente en todos los aspectos de todo lo que guardamos, pero también participa en los procesos de memoria autobiográfica, o sea, de nosotros mismos. Todo el historial de nosotros ahí está metido. Desde chiquito nos dicen, debes de aprenderte cuándo naciste. Ah, pues yo nací
el día tal, del mes tal, del año tal, ¿sí? Y vivo en tal dirección, y mi papá se llama así, mi mamá se llama así, y tengo estas características de salud, tengo un historial de salud con datos de patología con alergias o con asma, etcétera. Hice mi periodo de la escuela de tal fecha a tal fecha y mi secundaria de tal fecha a tal fecha en tal escuela. Y hay un proceso de memoria autobiográfica, aparte del resto de información que quedamos. Y si intervienen estas áreas 23, 24, 28, 29, 30 y esa se me olvida, 35, pues entonces están interviniendo también en los procesos de aprendizaje, de cognición, y ahí se meten. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Encontramos otra área muy, que es el área 25. Esta área 25 se localiza en la región del cíngulo. Fíjense bien, también está ahí en el cíngulo, ahí en el área límbica. Y se ubica como si fuera una banda delgada en la porción caudal, o sea, en la cola de esta circunvolución límbica, ¿sí? Y también de la superficie subcallosa adyacente a la circunvolución paraterminal. Entonces, esta área 25, ¿dónde la encuentro? Bueno, pues pensamos que la encontramos en la parte posterior, pero esta área se encuentra aquí. Vean, aquí está. ¿Se acuerdan cómo se llama esta lámina? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta lámina? ¿Es la lámina terminal? Exacto, y entonces esta área se encuentra de manera paralateral a la lámina. Por eso le llaman circunvolución paraterminal. Ahí se encuentra esta área 25 de Brodmann. Esta área 25 de Brodmann tiene la característica de que va a actuar a nivel de esta porción que se encuentra aquí, que se llama hipotálamo. Y también va a funcionar a nivel del tallo cerebral, del tallo encefálico. ¿Y cómo va a funcionar esta área de Brodmann, que es la número 25? Lo hace precisamente a nivel del hipotálamo, porque ahí, ¿sí? Porque ahí funciona a nivel del hipotálamo y del tallo cerebral y lo hace con cambios en el apetito y en el sueño. ¿Sí? Justo ahí en el hipotálamo tenemos los centros del hambre, los centros nucleares del hambre,
Y también tenemos los centros nucleares de la saciedad. El hipotálamo tiene varios núcleos y dentro de esos núcleos está uno que nos dice, ¿sabes qué? Ya son las 12 y no he desayunado. O le echas o me desmayo. Y nos está avisando nuestro reloj biológico que ya hay que comer y se empieza a producir jugo gástrico en el estómago y sentimos feo, ¿no? Este mendigo doctor Vega que no nos dejó desayunar. Y se despierta el núcleo que abre el apetito. Pero justo ahí también en el hipotálamo hay un centro nuclear que dice, bueno, ya te comiste 4 semitas del Carmen, ya párale cañón. Ya me llené. Una semita más y vomito. Y entonces se activa el centro de la saciedad, que está ahí en el hipotálamo. Y tiene también función en el sueño, ahí mismo en el diencéfalo, y relacionado con el tallo cerebral, ¿sí? Sobre todo con el epitálamo, ahí hay una glándula pineal o epífisis que segrega o secreta una sustancia llamada melatonina. Melatonina. Esa melatonina se produce ya en la noche, tiene su producción más fuerte en la noche. Esa melatonina va a generar que cuando ustedes empiezan a ver oscuro, significa hay que ir a la cama y a dormir. Sí, tomen, cómo no, sus cuernos. El médico no duerme. Esa melatonina interviene en un aspecto fisiológico que se llaman ritmos circadianos. ¿Cuáles son los ritmos circadianos? Bueno, son aquellos que se activan cuando ustedes empiezan a ver que la luz se empieza a ocultar y se empieza a oscurecer y entonces empieza la producción de la melatonina. Esa melatonina es un inductor del sueño y que se produce en mayor cantidad entre las 2 y las 3 de la mañana. Y es cuando ustedes ya deben de estar roncando. Pero como somos médicos y tenemos que estudiar, bueno, hoy ya no, ustedes ya no, porque de todos se quejan, ya no quieren hacer guardia, ya no quieren atender partos, ya no quieren, ya no sé qué onda con ustedes. Y entonces se ponen a estudiar, ya viene el examen del mendigo doctor Vega. Sí, tenemos que estudiar. Y entonces se juntan así como un chorro, compran las cocas, las papas, los chetos, los nachos y el queso, y órale, se juntan todos, ¿no? Y ahí empiezan a consumir refresco, botana, no estudian, pero como hacen, como que estudian, para aguantar la noche. Y entonces entre la 1 a las 2 de la mañana empiezan a cabecear. ¿Por qué? Porque la melatonina está en su apogeo. Y como que ya se duermen y no se duermen, y échame coca, voy a echarme agua en la cara. Pasan las 3 de la mañana y la melatonina empieza a disminuir su producción. Se inhibe, se va inhibiendo y entonces ustedes vuelven a reactivarse y dicen coloquialmente, ay, como que ya aguanté la desvelada. No, simplemente es que la melatonina empieza a disminuir su producción y entonces el estado de alerta vuelve a retomar su punto, ¿no? Abre la cortina a su mamá y les dice,
Ya párate porque el doctor Vega ya está dando la clase y les abre la cortina. Sí, mamá, tú déjala cerrada, ya puse mi signo de mis apellidos y ahí estoy ya. El doctor está dando su clase ahí y yo aquí tranquilo, déjame dormir. Pero ¿cuál? Entra la luz en el sistema visual, se activa, deja de producirse la melatonina y entonces reaccionamos. Qué interesante, ¿no? Entonces vean de qué manera esta área 25 interviene en varios procesos. ¿Sí? La encontramos también en funciones que hace la amígdala y la ínsula, que tienen que ver con el estado de ánimo y la ansiedad. Y nuestro estado de ánimo, bueno, pues puede ser variable, podemos estar de buenas, podemos estar enojados, podemos estar furiosos, no vino este cuate, quedó de pasar por mí, no tengo que llevar cargando la mochila, y ven. O tienen la ansiedad, ¿no? Este mendigo doctor Vega, no se le puede ocurrir otro día para hacer el examen y empiezan a preocuparse. Entonces esta área 25 interviene a nivel de la amígdala y en el lóbulo de la ínsula, causando el estado de ánimo, cambiando el estado de ánimo y su estado de ansiedad. A nivel de la circunvolución parahipocampal, pues interviene también en los procesos de memoria, de aprendizaje, de conocimiento, de cognición. Y a nivel de la corteza frontal, ¿sí? Participa en ese rollo de la autoestima. Yo me quiero, yo soy el mejor, yo sí puedo, yo soy el Batman, el Superman, el Aquaman, el que quieran, pues. Y viene el proceso de autoestima, de autovalorarse. Y entonces vean cómo esta área 25 interviene en varios procesos, ¿sí? Que tienen que ver con todas estas funciones, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Los cambios en el apetito, con los cambios en los ritmos circadianos, con el sueño y el estado de alerta, con los cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Con la ansiedad, con los procesos de memoria, de hechos nuevos, de hechos viejos, ¿sí? Y que algunos de los nuevos los desechamos porque no son de importancia para nosotros y no se vuelven un aprendizaje, no se vuelven un conocimiento. Y lo más interesante es cómo participa esta área 25 de broma en la autoestima. ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Me acepto? ¿No me acepto? ¿Me quiero? ¿No me quiero? ¿Me conozco? ¿No me conozco? ¿Qué es lo mejor de mí? Y todo el aspecto de autoestima. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Chopo. Doctor, Entonces, sí, dígame, doctora. bueno, por ejemplo, estaba diciendo de la melatonina que es como estimuladora del sueño, ¿no? Un Pero, por inductor. ejemplo, bueno, un inductor del sueño. Entonces, por ejemplo, cuando ya son, como usted dice, las 12 de la noche y así, pero estamos haciendo cierta actividad que requiere como atención o estamos haciendo algo que requiere pues más movimiento, esta hormona se sigue, bueno, esto se sigue segregando o hay Es algo un, que la contrarresta.
Es un proceso fisiológico normal, donde interviene la luz y la oscuridad. Usted deja de ver luz del día y empieza a ver oscuridad e interpreta que ya es de noche. Su organismo así está acostumbrado, su reloj biológico. Usted venía de la primaria, de la secundaria y de la terciaria y se dormía a las 10, a las 11. Ajá, sí, cómo no. Pero ahora que llegó a medicina, ya no lo puede hacer porque hay que estudiar y entonces su reloj biológico se ve alterado y el cuerpo lo resiente y lo tiene que volver a adaptar. Es algo que ya está, ¿cómo está? Procesado por su memoria. Baja su mamá y le dice, ¿sabes qué? Ya vete a dormir, ya es tarde. Espérate, mamá, porque tengo que estudiar. Y entonces usted vuelve a querer reprogramar ese reloj biológico, pero su organismo ya está acostumbrado así. Si usted duerme siempre a las 9 va a empezarse a producir esa melatonina en mayor cantidad y usted va a empezar a sentir sueño. Y tiene que buscar la forma de reactivarse, ¿no? Que se pinan una taza de café, que se toman una coca, nada. La producción de melatonina sigue. Nada más que estamos distrayendo a ese reloj biológico con alguna otra actividad. Pero fisiológicamente la actividad sigue. Llega un momento en que el cuerpo ya, ahí muere. Y entonces usted o dobla o se espera que la producción vuelva a bajar y su estado de alerta se reactive. Pero pensamos que con la coca, con los chetos, con lo que consumimos o botaneamos, vamos a aguantar, no, con el ruido, no. Pero no, ya depende del reloj biológico. Hay gente que acostumbra a comer y se acuesta a dormir media hora. Y así se acostumbra a su reloj biológico. Comen y se acuestan y muertos. Se duermen la media hora y después de esa media hora se vuelven a reactivar. Pero ya acostumbraron a su reloj biológico en ese tenor. Hay gente que no puede dormir, que tiene insomnio. Y entonces recurren a la melatonina artificial para poder conciliar el sueño. Pero eso ya hay algunas alteraciones de los ritmos circadianos, por ende de otra situación. Es interesante todo esto de hablar de las áreas de Brodmann, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, porque cumple con una serie de funciones en cantidades extraordinarias. Mucha gente se droga para aguantar la noche, pero la droga viene en periodos de euforia, de hiperactividad, pero cuando caen viene un estado de depresión. Y como se sienten mal en ese estado de depresión, se vuelven a drogar para volver a reactivarse. ¿No? Pero allá hay una cuestión patológica. La cuestión sana es que debes de dormir y cumplir con tu reloj biológico, que por eso nosotros los médicos nos vamos al agujero más antes que los demás, porque vivimos bajo estrés, bajo presión, desvelados, sin comer, mal comidos, en malos horarios, comemos, comemos lo que podemos, y entonces nuestro reloj biológico anda así como que sintonizó y se alteran muchas funciones. En ese tenor, guarda esta situación de, de hablar de estas áreas de Brodmann. Jóvenes, no los corto, me tengo que ir a la facultad, les pido una disculpa, pero creo que lo importante lo dimos. Hoy estuvo interesante la clase. El día de mañana seguimos con la parte que corresponde. Espero terminar mañana mismo, pero no lo sé todavía aún. Y por ahí tengo todavía otras cosas pendientes.
Jóvenes, les agradezco la atención o hay alguna otra pregunta. ¿No? Pues jóvenes, que tengan una excelente tarde, pórtense bien, cuídense, coman bien, duerman bien, coman fruta. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes doctores. Igual, Gracias, doctor, nos doctor. vemos. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor. tardes. Igualmente, hasta Se luego. cuida. Buen día. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego.